¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, con el placer de saludarles como cada sábado en este ejercicio, en esta charla que se conoce como la sabatina. Como charlamos cada semana sobre de algún tema interesante, sobre de alguna nota, sobre de algún acontecimiento, ¿qué les parece si hoy tratamos un tema que creo que puede ser interesante? Hablaremos sobre del perdón. ¿Qué les parece? Resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en ese estilo tan peculiar que tiene de llevar la agenda, pues por ahí entendió, se le ocurrió, tuvo a bien que con motivo del aniversario de la fundación de Tenochtitlan, efectuar ciertos actos que tienen que ver precisamente con una serie de acontecimientos y una serie de cuestiones muy interesantes. Y el caso es entonces que se pensó, y así lo está haciendo, el pedir perdón por algún acto que el Estado mexicano haya, en un acto irreflexivo, lastimado a X o cual persona o grupo o comunidad. Y es así entonces como organizó el pedir precisamente una disculpa al pueblo maya por aquellas atrocidades, por aquellos agravios que sufrieron desde la colonia, posteriormente en la época del porfiriato, donde fueron tratados como esclavos, como siervos, y bueno, pues todavía en la actualidad es uno de los pueblos más pobres de México, ¿verdad? Y se hizo un acto muy interesante en donde se les pide perdón histórico por esos latrocinios que vivió en la guerra de castas el pueblo maya. Tenemos después que esta comunidad, bueno, tuvo un trato racial y cultural muy feo. Y bueno, se le pidieron las disculpas en un acto muy interesante que pudimos dar cuenta de él. Posteriormente, ya hace apenas un par de días, si no es que menos, el señor presidente en la ciudad de Torreón expresó también otro perdón, pero ahora fue hacia la comunidad china, con la presencia del embajador de China en México y algunas autoridades, el gobernador del estado de Coahuila y el de Durango también. Bueno, hicieron también un perdón, una ceremonia donde se pidió perdón al pueblo chino por la masacre ocurrida precisamente en ese lugar en Torreón, por allá en mayo de 1911, en donde fueron masacrados más de 300 chinos, 303 para ser exactos, de los que se tomó nota, pero que otros muchos también fueron llevados en calidad de esclavos casi a las plantaciones enequeneras por allá en Yucatán. Y bueno, pues también sintió que era necesario el pedir históricamente un perdón a esta comunidad por esas atrocidades que les fueron propiciadas por el gobierno revolucionario en aquel entonces precisamente de ¿cómo se llama este general? Benjamín Argumedo. Entonces fueron atacados y fueron vilipendiados muy feo. Hubo un acto interesante en donde se le pidió perdón a esta comunidad. Posteriormente vendrá, me parece que la próxima semana, por allá también, otra ceremonia más del perdón, pero esta es al pueblo yaqui, quien también fue un pueblo que fue masacrado en la época porfirista, en la época también antes de la revolución, por los ejércitos, porque era un pueblo discriminado, era un pueblo en la época del porfiriato, y que vino a culminar con una masacre ocurrida por allá el 18 de enero de 1900, en donde fueron masacrados sacremente. Después también se los llevaron, como era el estilo, pues, a trabajar casi como esclavos también a Yucatán y allá en las haciendas enequeneras. Y también va a haber una ceremonia por ahí me imagino que en Cajeme, en alguno de los pueblos por allá, les tendremos al tanto de esta ceremonia en donde se va a pedir disculpas a este pueblo
Jackie, que ha estado y todavía está con el problema de que no tienen agua y esas cosas. Pueblo Yaqui y Pueblo Mayo, que está también a un lado. Y estas ceremonias del perdón pues traen a coalición este tema precisamente. ¿Qué es el perdón? El perdón es el disculpar al ofensor sin guardarle resentimientos, sin guardarle rencor debido a su ofensa. Perdonar es eso. Perdonar es aquel que nos ofendió y que no tenemos nosotros ningún resentimiento en su parte. El perdón pues lo pide el ofensor y lo otorga el ofendido. Y bueno, vemos cómo eso de las ofensas hoy está a la orden del día. Por cuestiones políticas vemos que existen todo el día quienes están ofendiendo unos con otros y no vemos que haya perdón por ningún lado. Por el contrario, son ofensas muy graves las que se dan por motivos de carácter político más que nada. Hay varias clases de perdón. ¿Recuerdan ustedes el perdón aquel tan importante que hacía el César cuando estaban por allá en el Coliseo Romano y cuando les preguntaba al pueblo romano si le perdonaban la vida o no a quienes competían ahí por su vida, y con el dedo decían sí, o le hacía así y era pelas? Entonces se otorgaba ese perdón también en la época de los romanos, un perdón muy importante. Perdonar la vida nada más, fíjense. Luego, cuando los soberanos tenían la facultad aquella que se llama del indulto, en el indulto pues el soberano tenía esta facultad para perdonar a quienes resultaban culpables en un momento dado. Recuerden que a Jesús Pilatos podía haberle otorgado el indulto y no quisieron perdonarlo. Bueno, pues también es una forma de perdón. Hay otra forma de perdón que es como consecuencia de un conflicto bélico o de una guerra de guerrillas interna y que se llama amnistía. Y entonces el Estado otorga el perdón a quienes participaron en esa guerra civil para que queden sin castigo las ofensas que posiblemente se han podido hacer entre ambas partes. Esas ofensas, viene la amnistía y el Estado los perdona. Luego también tenemos desde el punto de vista jurídico, bueno, el perdón del ofendido. Hay muchos delitos en donde procede el perdón del ofendido y entonces se da una disculpa pública y de alguna manera no hay ya una sanción más grande, ¿verdad? Cuando este delito tiene esa posibilidad de que con un perdón del ofendido quede el asunto resuelto. Tenemos pues que esta acción de perdonar es muy importante, sobre todo en materia religiosa. Por ejemplo, los católicos y los cristianos, pues es muy importante el que esta situación, porque Jesús recomendó perdonar 70 veces 7, es decir, no cansarse de perdonar. Y ya en la oración, creo que yo es la más importante de toda la religión católica y cristiana, que es precisamente el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro, pues hay aquella frase que todos la conocemos en la oración que dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón, pues, es el perdón divino, el que se da en este momento y se obtiene. ¿Quién nos da el perdón divino? Pues nada menos que los sacerdotes. Los sacerdotes son, mediante la absolución, el que nos otorgan el perdón de alguna manera. Pero, ¿qué es lo que se sugiere para esto, mis amigos? ¿Qué es lo que yo, sin ánimo de estar dando consejos por acá? Bueno, pues es interesante el otorgar el perdón a aquellos que de alguna manera nos han ofendido y nosotros pedir a quien nosotros lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque de lo contrario, quien no perdona, ¿qué es lo que anda cargando? Anda cargando el odio, anda cargando el rencor, como una piedra colgada en el cuello o cargándola, y que no nos va a dejar vivir a gusto. Hay que perdonar
y si se puede, olvidar. Perdón y olvido es lo importante. Eso es, hay que perdonar, sí, hay que perdonar. Yo creo que eso es lo importante. Todos los que podamos hacerlo, pues debemos de hacer esta acción que es muy importante. Pero ¿para qué perdonar? Mejor hay que abstenernos de ofender para después no tener que ir a pedir perdón. Y entonces eso es lo importante, tratar de ofendernos lo menos posible. Afortunadamente ya van a pasar, ya vienen las elecciones, se va a relajar un poquito esa situación de ofensas que se da todos los días en las redes y que es un ejercicio cotidiano. Y bueno, pues es importante ese sentido. Los decepcionados en el amor también, acuérdense que siempre piden perdón. Recuerden aquella canción que dice: te perdono todo el mal que tú me has hecho, y si hoy vives feliz lejos de mí, yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho para olvidar tus besos y olvidarme de ti. Y hay muchísimas canciones que hablan del perdón y el olvido. ¿Qué les pareció, mis amigos? Algún tema tenemos que tratar y era la oportunidad de platicar sobre esta acción tan importantísima como la es la de el perdón. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado y que coincidan conmigo, y si no, pues ya saben que yo, muy respetable lo que ustedes piensan. Un saludo muy cordial para uno de mis compañeros y fans, que también con sus comentarios me apoya y me da mucho gusto que me escuche todos los viernes, y que es mi compañero de generación, el abogado Juan Manuel Alatorre. Mi amigo, un saludo y un abrazo cordial, y a todos ustedes que cada sábado tienen el tiempo y me otorgan estos minutitos para verme y escucharme. Saludos a todos, su servidor y amigo Eduardo Casillas Ávila le agradece como siempre el favor de su atención. Los invita para la próxima edición de La Sabatina. Hasta la próxima y mucho éxito. 12 minutos.